nueva transmisión de Llanosoft Systems. Mi nombre es Roxana Grimán, hoy voy a ser su moderadora. Tenemos un muy buen tema para la noche de hoy que ha preparado el ingeniero Fernando Barroso. Van a hablar sobre Revit y el modelado y parametrización de familias MEP. Así que es un tema súper interesante y también que tiene que ver mucho con el BIM. Así que si estás acá, pues espero te sea de bastante ayuda el tema que se ha preparado la noche de hoy. Estamos por iniciar. Muchísimas gracias por participar. Recuerda que nuestros webinars son semanales y que puedes participar todas las veces que desees. Recuerda que si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, nos las puedes dejar a través de los comentarios desde esta misma plataforma, o si prefieres nos puedes seguir por las redes sociales, que recuerda son @llanosoftsystems, systems con S al final. Muy bien, entonces ya está. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ingeniero, ya puede iniciar. Tengan todos muy buenas noches. Ok, todo se escucha perfecto. Tengan todos muy buenas noches, sean todos bienvenidos al webinar que les traigo el día de hoy, que he titulado Revit, modelado y parametrización de familias MEP, un poco pensando en darle continuidad a los títulos que les he venido trayendo desde los meses anteriores, en mis webinars pasados, como lo fueron Revit MEP, análisis energético, cargas térmicas, y Revit MEP, diseño y modelado de sistema de ductería. Acá les traigo este tema de modelado y parametrización de familias MEP, ya que en muchas ocasiones, cuando estamos modelando sistemas, bien sea de sistemas mecánicos, eléctricos o de plomería, necesitamos una familia en específico o nos descargamos familias de plataformas con las cuales no poseen los parámetros necesarios. Entonces tenemos que manejar las herramientas para nosotros mismos poder editarlas o poder crear nuestros propios tipos de familia. Entonces, como se acostumbra, vamos a evaluar un poco lo que sería el temario de este webinar y lo que estaremos repasando como de forma teórica y práctica en esta webinar. Vamos a comenzar con lo que sería la teoría de las familias. Vamos a evaluar qué son las categorías, son las familias, tipos e instancias. Luego vamos a hacer una pequeña introducción a la creación de familias. Vamos a hacer una pequeña selección de plantillas de familia, lo que serían archivos .rft. Vamos a estar estudiando los tipos de familias y los editores de familias. Luego, en pequeños ejemplos, vamos a estudiar lo que serían los planos de referencia y las líneas en las familias. Tenemos líneas auxiliares y líneas de modelo en las familias. En general, nos van a servir van a cumplir las mismas funciones, pero tienen una cierta diferencia que la vamos a estar estudiando y es importante que la conozcamos. Vamos a luego a estudiar los parámetros y dimensiones de la familia. Vamos a crear conectores MEP, uno de los parámetros, digamos, muy importante o lo que define una familia MEP acá en Revit. Luego vamos a ver las herramientas de modelado, cómo creamos las formas, vamos a ver la herramienta de extrusión, o vamos a estar comentando la herramienta de extrusión, la herramienta Blend, la herramienta Sweep y la herramienta Revolve. Algunas de ellas las vamos a estar utilizando en el ejemplo, otras simplemente las vamos a estar comentando cómo sería la aplicación de la misma. Luego vamos a ver cómo sería el flujo de trabajo para la inclusión una vez ya hayamos creado esta familia, insertarla en nuestros proyectos. Vamos a ver cómo configuramos la visibilidad de las familias y vamos a configurar el alojamiento de dicha familia. Entonces vamos a comenzar de una vez con el primer tema, que sería la teoría de las familias. ¿Cómo Revit entiende las familias? Entonces, en la familia vamos a tener una clasificación que empieza por la categoría de la familia. ¿Qué es la categoría de la familia? Lo que identifica el tipo de familia. Vamos a tener el caso que les traigo acá, la categoría de puertas. Luego, dentro de esa categoría de puertas, vamos a tener una familia en específico, que en este caso sería una puerta métrica entamborada. Podemos tener muchos tipos de familias de puertas. Y dentro de este tipo de familia, vamos a tener diferentes tipos, que básicamente lo que va a variar es el tamaño, en este caso, de esos tipos de familia. Vamos a tener una familia de tipo 1 por 210, vamos a tener una de 0,90 por 210, una de 0,80 por 210, pero todos estos tipos de familia van a pertenecer a la familia puerta métrica entamborada. Y luego vamos a tener lo que sería la instancia.
La instancia, digamos, sería el último nivel en el cual vamos a llegar en este diagrama de familia. Entonces, para que nosotros entender, una de las mayores dudas que se generan cuando estamos utilizando familias en Revit, qué es un parámetro de tipo y qué es un parámetro de instancia. Si vemos acá en la parte derecha de la pantalla, vamos a tener la explicación de qué es un parámetro de tipo y qué es un parámetro de instancia. Todos los tipos de familia van a compartir los parámetros de tipo. Y esos se encuentran en, donde dice acá, el edit type. Ahí vamos a encontrar todos los parámetros de tipo. Y luego vamos a tener los parámetros de instancia, que son los parámetros que aparecen en, digamos, la barra de propiedades, y son parámetros específicos de cada instancia. Entonces nosotros podemos tener iguales tipos de familias con distintos parámetros de instancia. Eso va a quedar un poco más claro cuando estemos en los ejemplos de la familia. Entonces vamos a pasar, lo primero que vamos a hacer es un par de ejemplos en el cual voy a estar creando una familia mecánica desde cero. Vamos a ver cómo se crea esa familia, cómo se parametriza para luego crearle los conectores, y vamos a entender qué es un parámetro de tipo y qué es un parámetro de instancia. Entonces vamos a pasar de una vez con la herramienta, el Revit Map. Ok, entonces acá en el Revit vamos a estar creando lo que sería una familia. Acá le vamos a dar a nueva familia. ¿Y qué es lo primero que nosotros debemos hacer para crear una familia? Es seleccionar la plantilla que vamos a estar utilizando para crear dicha familia. Esa plantilla ya trae preconfigurada algunos parámetros dependiendo del tipo de familia que vamos a crear. Si nosotros vemos acá, ya el Revit me manda de una vez a mi librería de plantillas de familia, en la cual me aparecen todo este tipo de familias que yo pudiera estar creando. Yo en este caso voy a crear un equipo mecánico. Por lo tanto, voy a seleccionar esta plantilla. Si ustedes ven, pueden seleccionar muchos tipos de plantillas dependiendo del tipo de familia que ustedes vayan a estar creando. Entonces, vamos a irnos acá a equipo mecánico, le voy a dar Open. Y ya puedo comenzar a crear mi familia con base en esta plantilla. Es importante la selección de la plantilla porque dicha plantilla va a determinar muchas cosas de la familia. Por ejemplo, si yo necesitara modelar una familia que viene alojada en una pared o que va alojada en cielos rasos, yo debo hacer una buena selección de dicha familia para que el Revit de una vez me reconozca ese alojamiento de dicha familia. Es por eso que existen este tipo de plantillas. Ahora bien, lo primero que nos encontramos acá en la plantilla de equipos mecánicos son los ejes centrales que siempre van a existir en dicha plantilla y con los cuales vamos a estar tomándolos como referencia para nosotros parametrizar nuestro modelo. Este punto acá, el punto 00, sería el punto de inserción cuando nosotros estemos insertando esa familia. Este sería el centro, digamos, de ese modelo. Entonces, por eso que estos ejes van a ser nuestros ejes de referencia. Acá ya la plantilla trae preconfigurada lo que sería el Project Browser de esa familia, con algunas vistas de planta, algunas vistas de ceilings, una vista 3D y las elevaciones típicas del background, el left y el right. Entonces vamos a estar creando en principio una familia bastante sencilla. Vamos a crear una UMA, pero lo importante de esta UMA es que la vamos a hacer paramétrica. ¿Qué quiere decir cuando una familia es paramétrica? Que nosotros dentro del modelo vamos a poder configurar sus dimensiones. Vamos a hacer una familia que se pueda adaptar a las diferentes necesidades que yo tenga en el momento, y podemos configurar, digamos, a lo mejor su altura, su ancho, su largo, y eso es una de las ventajas, digamos, que
tenemos acá en el Revit, si nosotros creamos una familia paramétrica, no tenemos que estar creando muchas veces un proceso repetitivo de estar creando la misma familia muchas veces para diferentes tamaños. Eso es lo que serían distintos tipos de familia dentro de esta obra. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a evaluar? Vamos a irnos acá a la pestaña Create. Y acá vamos a tener todas nuestras herramientas de modelado para nosotros crear nuestra familia. Lo más importante para nosotros empezar a crear nuestras familias es que siempre vamos a estar utilizando líneas de referencia y planos de referencia para nosotros ir modelando nuestra familia. Acá están, digamos, herramientas que vamos a utilizar para darle forma a nuestra familia, lo que ya le comentaba en las láminas, en las diapositivas. Vamos a tener la herramienta de extrusión, vamos a tener la herramienta Blend, vamos a tener la herramienta Revolve, vamos a tener la herramienta Sweep, vamos a tener la herramienta Sweep Blend y la herramienta para crear, digamos, orificios, que es el Void Forms. Este tiene todas las herramientas de modelado para crear, digamos, oquedades. Entonces vamos a comenzar de una vez. Vamos a comenzar acá en la vista de planta a crear nuestra manejadora de aire. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Voy a crear unas líneas de referencia, unos planos de referencia, perdón. Acá en la pestaña Create me voy a ir a Datum, Reference Plane, o puedo utilizar el comando directo vía teclado, que es RP, y ya me activa la herramienta sin el Enter para crear lo que serían planos de referencia. Entonces voy a crear un par de planos acá. Voy a crear uno arriba y otro por debajo de mi plano central. Y voy a crear uno al lado izquierdo. Perdón. Al lado izquierdo. Y al lado derecho de mi otro eje plano central. Entonces, ya tengo estos planos de referencia. Yo incluso pudiera nombrar, darles nombres a estos planos de referencia. Otra cosa que voy a hacer es cambiar, configurar las unidades de la plantilla. Voy a presionar las teclas UN vía teclado. Me abre lo que sería el Project Units. Y las unidades de distancia las voy a estar manejando en milímetros. Voy a utilizar los milímetros, no voy a utilizar países decimales. Vamos a darle que nos muestre la unidad, el símbolo de los milímetros y le damos OK para que nos muestre la distancia en milímetros. Ahora lo primero que voy a crear es, digamos, voy a acotar estos planos de referencia que acabo de crear con respecto a los planos o los ejes centrales. Y ya van a ver por qué voy a hacer esto. Entonces me voy a ir acá a Annotate. Yo pudiera decirle a Line Dimension acá, o pudiera irme vía teclado DI y creo una cota entre estos dos planos de referencia que yo acabo de crear. Si yo quisiera que estos planos de referencia estén X distantes de mi plano central, puedo crear una cota que vaya del primer plano de referencia, luego selecciono el plano de referencia central, selecciono el otro plano de referencia, creo esta cota y acá donde dice EQ de equal, lo selecciono y él me hace inmediatamente que estas distancias sean iguales. Lo mismo lo voy a hacer con los planos de referencia horizontales. Voy a crear una cota general y luego voy a crear una cota con referencia al eje central y la voy a igualar. Entonces ya yo me aseguro que acá he creado un cuadrado. Ok. Ahora acá, en Create, voy a crear una instrucción.
Y acá él me habilita las herramientas de dibujo. Yo acá puedo empezar a dibujar con una línea, puedo dibujar con un rectángulo, puedo dibujar con un polígono inscrito, circunscrito, puedo dibujar con un círculo, una polilínea, a lo mejor un arco. Entonces yo voy a dibujar un rectángulo acá, basándome en los ejes en los planos de referencia que ya yo he creado. Voy a irme de un extremo al otro. Y acá fíjense en algo muy importante. Se generan unos candados, son unas restricciones que yo le voy a dar a este dibujo para que siempre tenga como referencia estos planos. Es decir, si yo cierro este candado, esta línea va a estar siempre referenciada a este plano que yo creé acá. Si yo cierro todas, pues todas esas líneas van a estar referenciadas a sus respectivos planos de referencia. Le doy Finish y ya yo he creado una instrucción allí. Pasa que no lo vamos a ir al 3D. Y acá tenemos la instrucción. Entonces, si lo vemos desde una vista de elevación, acá tenemos la instrucción, yo la puedo hacer más grande, más corta, etc. Entonces, ¿qué hicimos acá? Que mediante estos planos de referencia que nosotros hemos creado, nosotros vamos a poder acotar ese rectángulo que hemos creado allí. Vamos a poder parametrizar ese rectángulo que nosotros hemos creado allí. ¿Cómo vamos a hacer eso? A esta cota que yo tengo acá, fíjense que si yo me voy aquí a esta sección que dice Label Dimension, yo puedo darle acá a Create Parameter, puedo crear un nuevo parámetro que va a gobernar esa cota de distancia que yo tengo allí. Entonces yo puedo crear un nuevo parámetro que se llame ancho de la UMA. Fíjense que acá puedo seleccionar si es un parámetro de tipo o un parámetro de instancia, y acá puedo seleccionar si es un parámetro de familia o es un parámetro compartido, que es un parámetro que va a pertenecer o que puede encontrar dentro de un proyecto. Entonces, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo que sea un parámetro exclusivamente de la familia, y vamos a dejarlo como un parámetro de tipo en esta ocasión. Ya luego vamos a ver qué sucede si yo lo coloco como un parámetro de instancia. Ya él sabe que esto es un parámetro del grupo de las dimensiones. Vamos a darlo así. Vamos a poner todo esto en mayúscula. Y le voy a dar OK. Entonces, ya con este parámetro, fíjense acá, que ya él me reconoce que este es el parámetro ancho UMA. Y cuando yo toco la dimensión, ya él me permite hacer una edición de esta cota. Entonces yo en vez de 2352 pudiera decirle que esto ya no vale eso, sino que vale 3000, y él hace el ajuste. De igual manera lo vamos a hacer con la otra cota. Vamos a crear un nuevo parámetro que a lo mejor se va a llamar largo UMA. También va a ser un parámetro de tipo. Le vamos a dar OK. Y fíjense que ya se edita ya es editable este parámetro. Entonces, siempre que creemos un parámetro, mi primera recomendación es prueben el parámetro. Prueben que el parámetro está funcionando. Fíjense que está funcionando perfectamente. Está tomando como referencia los ejes centrales. Está manteniendo la igualdad de ambos lados de los ejes. Y está respetando la distancia o la cota que yo le estoy dando. Si nosotros queremos verificar dónde están nuestros parámetros, nosotros vamos aquí a Family Types, y acá yo tengo los dos parámetros que he creado. Y los puedo incluso ir editando desde acá. Si yo quiero ir haciendo pruebas, le doy mandando acá, le digo Apply, y fíjense cómo él va cambiando la cota del elemento, incluso va cambiando la instrucción del elemento. Si yo me voy al 3D, él me está cambiando la instrucción del elemento. Entonces ya yo tengo parametrizado lo que digamos
el ancho y el largo que va a tener esta instrucción. Si yo me voy a una vista de elevación, yo también pudiera, digamos, parametrizar la altura que va a tener esa instrucción. Creo también otro plano de referencia vía teclado, RP, un reference plane, lo creo acá, creo una cota de distancia entre el plano central y o el nivel 0, esto es un nivel, una cota 0, vamos a alejar este nivel un poco, el nivel cota 0, entonces creo una distancia, parámetro de distancia, entre estos dos, digamos, planos de referencia, agarro la instrucción, la llevo hasta este plano de referencia y fíjense que me aparece nuevamente la restricción, el constraint. Yo cierro este candado y ya variando esta cota, fíjense acá que si yo le digo que esta cota es de 400, o sea que la distancia entre el nivel 0 y este plano de referencia varía ahora a 400, él me cambia la altura de esa instrucción porque está relacionado ahora a este plano de referencia. Entonces yo a esto también lo pudiera parametrizar y le pudiera decir acá que esto es la altura de mi UMA. Le doy OK y ya acá me aparece la altura de la UMA. Entonces si yo me voy a una vista 3D, permítanme irme a una vista 3D, y fíjense cómo yo puedo ir variando ahora esta instrucción con estos parámetros. Si yo acá le digo que esto va a ser 800, digo acá que a lo mejor esto va a ser 2000, esto va a ser a lo mejor 2500, y le doy Apply, fíjense cómo él cambió completamente todas sus dimensiones. Si le doy OK, entonces ya yo tengo mi instrucción completamente parametrizada en las 3 dimensiones. Entonces ya yo le puedo dar un largo, le puedo dar un ancho, le puedo dar una altura a mi elemento mecánico de una manera bastante sencilla, como ya lo vimos. Ahora, ¿qué más podemos crearle a esta instrucción que es bastante sencilla? Podemos crearle, ahora le vamos a crear unos conectores. Vamos a crearle unos conectores, los conectores que serían del ducto de suministro y los conectores que serían del ducto de retorno. Y luego le vamos a también crear unos conectores de tubería, lo que serían las tuberías, bien sea puede ser tubería de agua helada o puede ser tubería de refrigerante, que le vamos a estar creando a este elemento. Entonces, vamos a irnos a una vista de elevación. Esta sería la vista back. Si yo me voy al plano, este sería el back, este el front, el left y el right. Estos son de donde yo estoy viendo esta elevación. Entonces vamos a irnos al right. Y vamos a, no, perdón, al right no. Vamos a irnos al back y vamos a crear unos conectores acá. Vamos a crear un conector de ducto acá en esta cara de la UMA. Pero ese conector del ducto tiene que estar, perdón, tiene que estar relacionado con todas las otras dimensiones de la UMA. Es decir, si yo en algún momento le cambio a lo mejor el ancho o el largo de la UMA, ese conector debe tener la capacidad de reconocer ese cambio y ajustarse a la medida nueva que vaya a tener la UMA, ¿no? Entonces vamos a hacer algo acá bastante genérico. Vamos a crear un par de planos de referencia. Vamos a crear un par de planos nuevos. Vamos a necesitar tal vez otros 2 planos más.
vamos a hacer una instrucción nuevamente referenciada en estos planos que yo acabo de crear. Por supuesto, cierro los candados para que él tome como referencia esos planos. Le doy OK. Y si me voy al 3D, él creó una instrucción partiendo del centro. Si yo me voy al plano de referencia, fíjense que acá acaba de crear la instrucción, pero partiendo del centro de la UMA. Entonces yo lo que voy a hacer es, yo la necesito en el back, lo está creando en el back. Entonces yo lo que voy a hacer es, digamos, voy a sacar este de acá, voy a llevarme este al exterior para que él parta desde esa cara, cierre el candado. Yo sé que esa instrucción siempre va a estar partiendo desde este plano de referencia. Y acá me preocupo por darle un ancho a este elemento. Entonces, para ello, voy a tal vez crear otro plano de referencia. Por acá. Creo una distancia, pero esta distancia a lo mejor no depende de las dimensiones de la UMA, sino que es una distancia fija a la que va a estar esa pestañita del conector que se va a crear allí. Va a ser una distancia muy pequeña y siempre fija. Entonces voy a cerrar esta restricción acá con este plano de referencia. Voy a tocar el plano de referencia para que se me active la cota. Y le voy a decir que esta distancia va a ser una distancia fija de unos 50 milímetros. Y para que esta distancia siempre se mantenga de 50 milímetros, yo lo que voy a hacer es bloquear la cota. O sea que este plano de referencia siempre va a estar a 50 milímetros de este plano de referencia. Fíjense que si yo quisiera separar este plano de referencia, me traigo el otro plano junto con este plano porque ellos no pueden estar a menos ni más de 50 milímetros. Entonces voy a darle control Z para revertir eso. Y ya tengo lista esta instrucción. Si me voy al back, acá está la instrucción. Entonces, ¿qué era lo que yo quería con esa instrucción? Vamos a parametrizar también las dimensiones de esta conexión. Vamos a complicarnos acá un poco la vida. Y vamos a crear unas cotas de dimensión acá. Por supuesto, acá vamos a decirle que esto sea igual a este plano de referencia para que estas distancias sean iguales y luego acotamos el general. Entonces, a esto le vamos a crear un nuevo parámetro que le podemos llamar el largo del conector de retorno. Largo del conector de retorno. Le podemos dar OK. El largo del conector de retorno. Este puede ser el ancho. Ancho conector retorno. Entonces, si yo me voy acá en los parámetros, fíjense que ya me aparecen los nuevos parámetros que acabo de crear. Si yo este lo cambio, le digo que es, vamos a probarlo, que es este que está acá, le digo que son 400, le puedo dar Apply, fíjense que el cambio. Si cambio, a lo mejor el largo del conector, vamos a decirle que son unos 2000, le doy Apply, a ver qué hizo allí, hizo algo raro. Vamos a darle control Z. Creo que cambié otro que no era, a ver. Largo del conector, 2000. Le doy a Apply. Ah, ok, ese sí. Le había dado, creo que el largo de la UMA.
Entonces vemos que están funcionando bien estos dos parámetros. Le voy a dar OK. Fíjense que acá, a diferencia del este conector, sí tiene una referencia del eje central de nuestra máquina, pero no tiene, digamos, en el largo, pero en el ancho no tiene ninguna referencia, porque acá no tiene una referencia con el eje central, que sería en este caso el nivel 0. Vamos a nosotros a crear una referencia, digamos, con la tapa de arriba, para que este conector siempre se mantenga a una distancia fija de lo que sería el extremo superior de la UMA. Es decir, entre estos dos planos. Yo pudiera crear una distancia entre este plano y este plano de referencia. Le digo que esta distancia, independientemente del tamaño de la UMA, se mantenga fija a unos 150 milímetros. Bloqueo esta cota y vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer unas pequeñas pruebas en la vista 3D, a ver qué le sucede a este conector. Si yo hago unos cambios y le digo que esto ya no es 2000, sino que es 2000, vamos a cambiar la altura. Vamos a cambiar la altura y le vamos a decir que ya no es 800, sino que es 1000. Y vean qué pasa con el conector. Le doy a Apply. Fíjense que cambió la altura, pero él mantuvo la distancia entre el extremo superior de la UMA y el conector. O sea que así esta altura valga 2000, él siempre se va a mantener a esta distancia. Y yo pudiera cambiar estos parámetros del conector, pudiera decirle que el ancho ya no es esto, sino que vale unos 600, lo aplico y él crece, siempre respetando esa cota de distancia que yo le di a ese plano de referencia que yo creé allí. Esto en general es como se estila. Las UMAs siempre tienen, el conector siempre está a una distancia casi que fija de los extremos superiores del elemento, entonces este sería una buena manera de parametrizar ese elemento de UMA. Por supuesto, nosotros tendríamos que ver el catálogo y los planos de una UMA en específico y configurar esta UMA para que adaptarlo a dichos planos. Esta es una UMA bastante genérica y lo estoy haciendo con ciertos parámetros genéricos para mostrarles cómo funcionan el flujo de trabajo en la creación de familia. Entonces vamos a dejar esto como lo teníamos. Yo lo voy a dar acá a Control Z y vamos a dejarlo así. Entonces aún acá yo todavía no he creado el conector. Vamos a crear ahora sí el conector. Yo lo que estaba creando era una instrucción que me va a permitir a mí controlar las dimensiones de ese conector, pero el conector como tal no lo he creado. Entonces vamos a crear el conector y me voy a ir aquí a la pestaña Create, me voy a ir a Dot Connector. Él me pregunta, ¿vas a crear un conector en una cara o en un plano de trabajo? Yo le voy a decir que lo voy a crear en una cara, para que él me seleccione de una vez esta cara, y toco. Sí, permítame cerrar todas estas, me voy a ir al 3D, con WT, voy a habilitar estas dos vistas, para que vean algo. Este conector está en esa cara que yo seleccioné, pero él no tiene ninguna referencia, digamos, con respecto a las dimensiones de esa cara. Eso yo se lo tengo que especificar. Por ejemplo, acá en el width, yo le tengo, si yo selecciono el conector, fíjense acá que él me muestra un simbolito de más, que es para yo asociar ese parámetro ese parámetro de ese conector a un parámetro de la familia. Entonces yo le doy más y él me muestra los parámetros que ya yo he creado en la familia. Entonces ese width, yo creo que los nombré al revés acá, pero él va a ir relacionado al largo, a lo que yo creé como el largo del conector de retorno. Si yo le doy OK, fíjense lo que pasa. Ya él adopta
esa dimensión de ese parámetro. Si yo lo selecciono de nuevo y me voy al otro parámetro que él tiene, que es el height, le doy al plus, este iría relacionado a este parámetro que yo creé como ancho del conector de retorno y le doy OK, fíjense lo que pasa. Entonces, ahora sí, ese conector está referenciado a esa instrucción. Si yo la cambio, fíjense por favor acá los cambios, si yo hiciera alguna modificación acá, por ejemplo en el ancho, ya no 300, sino a lo mejor unos 500, y le doy Apply, fíjense que el conector está muy relacionado a estos dos parámetros. Le voy a dar OK, lo voy a dejar así. Eso en cuanto a las dimensiones de ese conector. Ahora bien, ese conector tiene lo que sería un gizmo. Este gizmo tiene la dimensión Z, que es hacia donde nosotros vamos a estar dibujando, bien sea la entrada o salida del ducto que se va a conectar acá. Esto especifica, esta flecha especifica la dirección en la cual nosotros vamos a poder dibujar un segmento de ducto partiendo de este elemento de máquina. Es decir, que si yo le dejo este conector con este gizmo, con esta dirección, así tal cual como él la tiene, yo voy a poder dibujar, viéndolo de planta, yo voy a poder dibujar es un elemento de ducto entrando al elemento de máquina, todo lo que yo quiera en esta dirección, más nunca voy a poder partir de la máquina y salir hacia este lado, hacia el back de dicho elemento, por la dirección en la que yo estoy configurando ese conector. Por eso es que en general los conectores, bien sea de conector de ducto o de tubería, se colocan saliendo del elemento, para que cuando yo esté modelando yo pueda crear elementos bien sea de tubería o de ductería hacia afuera del elemento. Entonces, lo primero que hicimos fue, vieron que simplemente presioné acá el símbolo de flip y cambio la dirección del gizmo. Eso es full importante. Luego acá, en las propiedades del conector, fíjense que tiene parámetros de shape, que ya los controlamos con aquellos parámetros, y ahora vienen los parámetros mecánicos, que es lo que vamos a estar hablando acá en este momento. Entonces, si nosotros vemos acá, vamos a tener lo que sería la configuración del flujo. Acá tenemos tres configuraciones, tenemos el calculado, el preset, que es el preconfigurado, y el de sistema. En general, estos se dejan como calculados para que él simplemente adapte o calcule con base en el sistema de ducto al cual él venga conectado. Si yo lo coloco preset, él me va a permitir colocarle un flujo, es que este conector va a estar generando un cierto flujo que le va a transmitir al sistema o el ramal de tubería que yo conecte a dicho conector, valga la redundancia. Acá la dirección del flujo puede ser bidireccional, o puede ser in, o puede ser out. Dependiendo del tipo de conector, él va a ser in o va a ser out. Como este es un conector de retorno, en general, la ductería siempre va a estar, el flujo siempre va a estar entrando al conector, por lo tanto sería, la dirección del flujo acá, en este conector sería in. La clasificación del sistema, muy importante. Cómo Revit va a entender el sistema que salga de dicho conector, o a qué sistema lo va a asociar dicho conector. Bueno, yo eso lo tengo que definir acá. Un sistema de retorno de aire, yo se lo defino, y también le puedo definir la pérdida que va a tener dicho conector ahí en esa salida, se lo puedo colocar como un coeficiente, y luego él me va a preguntar acá cuál es ese coeficiente de pérdida, o le puedo especificar una pérdida específica de ese conector. Yo reviso el catálogo de la máquina, sé cuál es la pérdida por dicha conexión y la coloco acá. Y él me toma en cuenta esa pérdida para los cálculos de caída de presión de ductería que vaya a tener el sistema de ducto que yo conecte a dicho conector.
Entonces vamos a dejarlo como no definida. Acá lo dejamos como calculado. Y listo. Entonces ya tenemos nuestro conector de retorno también parametrizado de cierta forma. ¿Qué nos faltaría? Vamos a crear rápidamente, bajo la misma metodología, un conector de suministro. Bastante sencillo, podemos irnos, vamos a cerrar esto acá. Vamos a irnos al front de la máquina. Déjenme cerrar esto. Ok. En el front de la máquina yo también voy a estar viendo lo que debería ver el conector del back de la máquina, porque todo esto se ve translúcido en nuestras vistas de elevación. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para no confundirme con los planos que ya yo creé para el conector de retorno, con los planos que necesito para el conector de suministro? Voy a ocultar temporalmente estos planos de referencia que yo utilicé para el conector de retorno. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Fácil, selecciono lo que quiero ocultar de momento, le voy a dar a HH en el teclado y él me crea esta ventana donde oculto cosas temporalmente. Entonces le doy HH, incluso oculto esto, incluso oculto esta instrucción, y ahora sí puedo trabajar más limpio sobre esta cara. De hecho, creo unos planos de referencia nuevos, porque no necesariamente, de hecho, en general, el ducto de suministro es mucho más pequeño que el ducto de retorno de la máquina. Entonces debemos parametrizarlo con planos de referencia separados. De los planos de referencia del ducto de retorno. Bueno, acá yo cometí un error y fue que oculté también el plano central. El plano central no lo puedo ocultar porque es el que yo voy a tomar como referencia para equidistar estos dos planos del eje central de la máquina. Entonces, déjenme revertir acá ese paso. Me pide que lo guarde para yo de poder ocultar todo menos ese plano que yo tenía por allí central. Entonces vamos a seleccionar uno a uno con control sostenido y vamos a ocultar los planos que ya habíamos ocultado, incluso vamos a ocultar el conector, le vamos a dar HH y ahí vamos a ocultar. Entonces, vamos a ocultar esto también y listo. Ahí ya tenemos los planos que habíamos creado, entonces vamos a crear nuestros parámetros de dimensión. Rápidamente, un paso bastante repetitivo, ya lo hemos hecho varias veces. Este parámetro vamos a llamarlo, a este se lo vamos a llamar bien, vamos a llamarlo altura, conector, suministro. Le voy a dar OK. Este le vamos a llamar el ancho conector suministro. Le voy a dar OK. No, de hecho, bueno, estos conectores en general suelen ser cuadrados. Vamos a darlo así. Pero yo con una de estos dos parámetros, si este conector siempre es cuadrado, pudiera parametrizar ya con un solo parámetro ambas dimensiones. Pero nada más suponer que la UMA tiene un conector de suministro que no es cuadrado. Que en general lo es. Vamos a probar el parámetro. Vamos a tener conector suministro, ancho, conector suministro, 1700. Vamos a ponerle a lo mejor. Incluso yo puedo poner aquí longitudes en pulgadas. Sabemos que los ductos vienen, en general las dimensiones vienen en pulgadas. Vamos a suponer que este sea unas 20 pulgadas. Yo le pongo acá que es 20 pulgadas y él me hace simplemente la transformación en milímetros. Si yo lo aplico, fíjense acá,
cómo se aplica, y él me hace la conversión de la unidad. Pero yo la puedo colocar directamente en pulgadas y que él haga la conversión él solo. La altura le puedo decir que también son unos 20, altura acá, son unas 20 pulgadas, y le doy apply, y fíjense cómo queda mi conexión. Vamos a hacer la instrucción rápidamente. No se le olviden cerrar los candados para que se cree el constraint. Me voy al plano de plantas, se crea desde el eje central, esto porque estoy dibujando en este plano. Fácil, me voy hasta esta cara, cierro el candado, perdón, este sale, aquí me voy hasta esta cara, cierro el candado para que siempre salga desde este plano, y acá igual creo otro plano de referencia, tomo esta distancia, si no me equivoco esta distancia también la vamos a colocar de unos 50 milímetros, y la vamos a bloquear. Ahora creo la relación entre el espesor de esta instrucción con este plano de referencia, lo bloqueo y listo. Vamos a ver el 3D cómo está quedando eso. Acá tenemos nuestro conector de suministro. Vamos a irnos al front, estamos trabajando en el front de la máquina. Vamos a crear la conexión del ducto sobre esta cara. Vamos a darle las referencias. Esto estamos hablando de que sería el ancho del conector de suministro. Ahí se adapta. Estamos hablando de que sería el otro que está del conector de suministro, acá a la altura. Listo. Si me voy a la vista 3D, ahí está. Cambio la dirección, como ya les expliqué, en general se colocan saliendo de la máquina los conectores. Ahora editamos esta información, este sí va a ser out, porque este general de suministro va saliendo, el flujo de aire va saliendo del conector. La clasificación del sistema está bien, es un conector de suministro. Esto le podemos colocar no define y estamos listos. Entonces ya tenemos una UMA completamente parametrada. Bueno, me faltó un pequeño paso, que es decirle cuál va a ser esta distancia del conector con respecto al tope de la máquina. Me gustan esos 200, vamos a dejarlo así, vamos a decirle que lo bloquee, y ahora sí. Ahora sí vamos a hacer unas pequeñas pruebas con todos esos parámetros que hemos ido creando, a ver si están funcionando correctamente. Vamos a suponer que yo cambio el largo de la UMA, ya no son 2500, sino que van a ser unos 2000. Le doy a aplicar y cambio. Por supuesto, si esa UMA mide 2000 de largo, ya el conector no puede tener esas medidas. Vamos a cambiarle el conector de retorno, que va a tener un largo ahora de unos 1500. Yo se lo aplico, ahí lo cambia. Vamos a suponer que ahora el alto de la máquina no son 1000, sino que son unos 1500. Todo debería subir, inclusive los conectores. Esto está funcionando bien. Entonces, en general, los parámetros están funcionando según nosotros le dijimos que funcionaran. Voy a revertir los pasos, lo voy a dejar como lo tenía inicialmente. Entonces acá ya tenemos la máquina. El mismo procedimiento lo podemos aplicar para hacerle los conectores de tubería de suministro y de retorno, bien sea de agua helada o refrigerante. Es el mismo procedimiento, no voy a perder tiempo en eso. Lo que sí me gustaría que también aprendieran es, digamos, especificarle también el material que va a tener esta instrucción. Por ejemplo, yo acá, fíjense que yo toqué la instrucción, me aparecen las propiedades de dicha instrucción, y acá en materiales, si yo muevo estos tres punticos que están acá, yo pudiera seleccionar
algún material para ese elemento. Si me voy acá, déjame abrir la librería de materiales. No sé por qué no la tengo aquí cargada. Deberían aparecerme muchos otros materiales. No tengo cargada la librería de materiales. En general son muchos más materiales. No la tengo cargada aquí. Bueno, el hecho es que mediante esta pestaña yo pudiera asignarle algún material a esta instrucción. Incluso yo pudiera crear un parámetro. Yo pudiera acá crear un parámetro. Si yo le doy aquí a parámetro, le doy a nuevo parámetro, le digo que este va a ser material UMA. Va a ser un material de tipo, acá me voy a material, tipo materiales acabados, de disciplina, si puede ser disciplina común, le doy OK, y fíjense que acá se crea un nuevo parámetro que se llama material UMA. De ese material UMA yo le puedo definir un material, lástima que solo tengo estos cargados, pero vamos a ponerle que sea el default, un material default, le doy OK, ya él tiene acá cargado el material default, le doy OK, entonces voy a la instrucción, fíjense que acá el material, él simplemente no tiene nada, tiene un by category. Si yo selecciono acá en Associate Family Parameter, ya me aparece un parámetro al que le puedo asociar a ese parámetro. Entonces, le voy a dar material UMA, le doy OK, y ya él incluso bloquea el parámetro y le asocia un material. Yo tengo ese parámetro y yo se lo pudiera aplicar a todas las instrucciones o elementos que van a llevar ese material. Entonces es una manera de simplificarnos la vida. Si yo cambio acá el estilo visual, me voy aquí a realista, entonces todos tienen ese material. Fíjense que sí está, yo le voy a decir que no, vamos a colocar este por lo menos para que vean que si hay una diferencia. Si yo le coloco este de vidrio y le doy OK, fíjense cómo se ve. Entonces este tiene material vidrio. O sea que sí está aplicando un material. ¿Qué otra cosa importante que sepan acá para esta familia? Estos son las propiedades o parámetros de la familia en general. Ya él tiene un identity data, que es cómo va, en qué parámetro va a entrar, en qué clasificación, perdón, va a entrar esta familia, que es una familia de equipo mecánico. ¿Por qué va a entrar? Él asume una vez que esto es un equipo mecánico, porque yo entré en una plantilla de equipo mecánico. Ya él sabe que esto es un equipo mecánico. Si yo quisiera cambiar esto, por supuesto lo pudiera cambiar. Me voy acá, donde dice categoría de familia, y yo le pudiera decir que esto a lo mejor es un modelo genérico, que es una pieza sanitaria o X o y pudiera cambiarle esta clasificación. Pero él ya sabe que es un equipo mecánico por el tipo de plantilla que yo seleccioné. Por otra parte, acá que es donde tenemos Other, acá hay unos temas importantes que podemos tildar o destildar con respecto a la colocación de dicho elemento. Si yo acá habilito el WordPlane Based, si yo lo habilito, eso significa que cuando yo cargue este elemento o esta familia, yo voy a poderla alojar en un plano de trabajo. Un plano de trabajo predeterminado, yo pudiera alojar esa familia. Es decir, que si yo tuviera a lo mejor que colocar esa familia en un techo con alguna inclinación, si yo defino un plano de trabajo sobre ese techo con la misma inclinación, yo pudiera colocar ese elemento o esa UMA con dicha inclinación. Si yo lo destildo y tengo ese Always Vertical activado, pues él siempre se va
él siempre va a tener que estar a unos 90 grados, siempre va a tener que estar vertical al huésped en el que yo lo estoy colocando. Entonces nunca le va a poder dar esa, digamos, ese ángulo, en el caso que les planteé, de un techo que estuviera inclinado, por ejemplo. Que esto sea un parámetro, que sea una familia compartida, esto se le activa. Si yo quisiera crear, por ejemplo, una familia dentro de otra familia, o una familia que esté conformada por muchas familias, bien sea el caso de un lavamanos, en el cual yo tengo el porcelanato separado de lo que serían los grifos, y todo lo voy armando, cargándole familias y familias, y voy creando los constraints. Entonces yo creo una familia con múltiples familias, y a cada familia yo la debo cargar como una familia compartida. Esto me va a permitir a mí que cuando yo cargue esa familia dentro de un proyecto, esas familias que se llaman familias anidadas dentro de otra familia, yo las voy a poder etiquetar y las voy a poder contabilizar dentro de mis cómputos métricos dentro del proyecto. Porque si yo no las cargo como familias compartidas, sino que simplemente forman parte de una familia en general, en mis cómputos de dicho proyecto, yo simplemente se va a ver reflejado cuántas familias de esa familia que yo creé tengo dentro del proyecto. Sin embargo, hay ocasiones que es importante contabilizar también los elementos que estén dentro de dicha familia. Un caso que me pasó hace poco, yo tenía unas condensadoras de tipo RF, que en general esas condensadoras siempre se les crean, pueden tener distintos tipos de bases, pero en general siempre son un modelo genérico de bases, ¿no?, que se le crea a esa condensadora. Entonces a mí lo que se me ocurrió fue entrar en la familia de dicha condensadora, crearle la base a la condensadora, porque las condensadoras siempre tienen las mismas dimensiones, entonces la base era válida para todas las condensadoras de ese modelo. Se lo creé directo en la familia de la condensadora, pero resulta que esa familia esa base que yo estaba creando tenía un centropiso para el drenaje de la condensación de la condensadora. Entonces luego, cuando yo inserté la familia en el modelo, que ya viene directo con sus bases, entonces si yo quería contabilizar todos los centropisos que tenía en mi modelo, o quería etiquetarlos en el modelo para que me apareciera el modelo del centropiso, el tamaño y todo ese tipo de cosas, yo no lo podía hacer porque era un elemento que pertenecía a esa familia del equipo mecánico y no estaba compartido. Entonces yo no podía etiquetar dicho elemento. Pero si yo luego entraba a la familia y le decía que es un elemento compartido, él me permitía hacer el etiquetado de... Muy bien, entonces pues me parece que no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos por participar. Con eso cerramos el webinar de hoy. Recuerda que realizamos webinars semanales y vas a poder asistir a ellos. Simplemente está pendiente de nuestras redes sociales para que puedas estar al tanto de esas notificaciones. Muchísimas gracias a todos por participar. Feliz noche. Hasta luego.